Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica. El tema de hoy vamos a tratar de incontinencia urinaria en la mujer. ¿Sabe usted de qué se trata este problema de salud? Bueno, pues el especialista invitado el día de hoy nos lo va a contar. Les vamos a dar toda la información acerca de cómo prevenir esta enfermedad, este problema de salud, y también cómo curarla, con quién se deben de atender. Recordarle que yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor del programa Consulta Médica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos con mucho cariño. Y bueno, ya vimos la cápsula en donde se trata de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es incontinencia urinaria en la mujer. ¿Usted sabe qué es? Seguramente tiene alguien conocido que presenta síntomas o que ya lo han diagnosticado. Pues para eso vamos a hablar con un invitado de lujo, que además me congratulo de contar con su amistad, de tener amistad con él desde hace muchos años. Es el doctor Juan Tinajero Corona. Seguramente usted lo conoce. Tiene un amplio currículum, un prestigio académico impresionante. Y bueno, él estudió aquí, es egresado de la Universidad Michoacana, de la Facultad de Medicina, doctor Ignacio Chávez. Es orgullosamente nicolaíta. Después de tener la licenciatura en Medicina General, cursó la especialidad de ginecología en el Instituto Nacional de Perinatología en la Ciudad de México, y después también ahí hizo la subespecialidad de urogine. Y bueno, pues es un médico parte del staff de aquí del Hospital Ángeles, desde donde estamos transmitiendo aquí en Morelia, y también ha sido un miembro muy activo de la comunidad académica en lo relacionado con la ginecología y la uroginecología. Y bueno, actualmente es el presidente de la Federación Mexicana de Urogine. Bienvenido. Juan, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y un saludo para toda tu audiencia, que sé que es mucha. Y muchas gracias, pues gracias a ti por estar aquí, porque bueno, ya hemos tenido otras pláticas contigo, pero pues ahora en esta etapa en donde estamos aquí en Hospital Ángeles, desde donde estamos grabando, pues nos da mucho gusto que hayas tenido la oportunidad de darnos un espacio. Sabemos también de tu apretada agenda y que no es nada fácil hacer estos espacios para que puedas estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes, a ti por la invitación, y yo con gusto estar aquí charlando sobre la incontinencia urinaria. Bueno, pues para usted que nos va a acompañar, por favor, dígales a sus familiares, a sus conocidos, que estamos iniciando el programa y lo pueden ver a través de todas las plataformas de redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Nos encuentran como Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y el nombre del programa Consulta Médica, para que usted les comente y puedan ver todo el desarrollo del programa. Juan, ¿es muy frecuente la incontinencia urinaria en la mujer? Sí, en realidad es más frecuente de lo que la gente piensa. Es una enfermedad subdiagnosticada, porque históricamente y socialmente se ha mantenido en secreto, no es algo que la gente tienda a socializar y en una reunión de café decir: a mí se me sale la orina. Por la naturaleza del tema, ¿no? Sí, por la naturaleza del tema es una enfermedad poco socializada y subdiagnosticada. A grosso modo se considera que tiene una prevalencia a nivel mundial más o menos entre el 45 y el 50%. En México, pues como casi en todas las enfermedades, no hay datos sólidos. Hay un subregistro importante, pero pues debemos estar muy cercanos al promedio mundial. Juan, sabemos que también lo hay este problema en el hombre. ¿Es más frecuente en el hombre que en la mujer? No, es mucho más frecuente en la mujer que en el varón, sí. ¿Esto tiene que ver el que sea más en la mujer las características anatómicas de la vejiga, de la uretra, alguna estructura anatómica? Sí, hay varios factores que contribuyen a que sea más frecuente en la mujer. El piso pélvico, hay una gran diferencia entre el piso pélvico, que es este sostén que hay a la vejiga y a los órganos pélvicos en el hombre y en la mujer,
pero quizá el factor de riesgo más importante y la gran diferencia entre el hombre y la mujer es los partos, ¿no? Los partos que evidentemente el hombre no tiene. Sí. Y este programa va dirigido a la población en general. Y a mí siempre me gusta aclarar algunas cosas como más que lo puedan entender mejor. Y por eso a lo mejor algunas preguntas que te voy a hacer puedan parecer obvias, pero queremos pues que quede un poco más claro. En conclusión de la definición del tema del día de hoy, es el aumento en el número de veces que va la mujer al baño o que se le salga la orina sin sentir, con algún esfuerzo, con sonreír o al estorbar. ¿Cómo lo puedes definir en términos que nos puede entender? Sí. La Sociedad Internacional de Continencia lo define como la pérdida de orina de manera involuntaria. Es decir, que es cuando la mujer experimenta una fuga de orina sin que ella lo desee, sin que esté sentada en la taza del baño y con deseos de orinar, ¿no? Hay diferentes tipos de incontinencia urinaria. Hay una clasificación dependiendo del mecanismo de pérdida, de cómo es como pierde. La más común o las más comunes son la incontinencia urinaria de esfuerzo, y como su nombre lo dice, es la pérdida involuntaria de orina, pero precedida de un esfuerzo, que puede ser toser, estornudar, cargar objetos pesados, hacer ejercicio. Esa es una de las incontinencias. La otra incontinencia es la incontinencia urinaria de urgencia, y esa sí tiene un poco relación con lo que tú decías, que hay mayor número de idas al baño, pero la definición es la pérdida involuntaria de orina, igual que la de esfuerzo, pero aquí precedida del estímulo urgente de ir al baño. Y es cuando la mujer tiene deseos de ir al baño, va al baño, pero pierde orina antes de llegar al baño. En muchas ocasiones también la risa y algunas otras actividades, como escuchar correr el agua, lavarse las manos con agua fría, que se llaman maniobras provocadoras, hacen que se pierda orina involuntariamente, ¿no? Muchas seguramente estarán identificándose con esto, que abren la llave de la regadera y tienen que ir al baño, o a lavar los trastes, pierden. De hecho, yo estaba relacionando, si me permite, con mis pacientes. Cuando no les ponemos una sonda, que el procedimiento es algo sencillo, de algunas horas, y que se pueden ir. Y una de las recomendaciones que yo les hago a las pacientes, precisamente antes de irse, le digo, a ver, antes de que te vayas a ir, para poderte dar de alta, vas al baño, necesitamos que orines. Y a veces no pueden por la cuestión del reflejo, por la anestesia, cuando son bloqueos, etcétera. Y les digo, y le abres a la llave para que puedas orinar. Y viene la relación con lo que estás diciendo, ¿no? Y eso produce una contracción del músculo de la vejiga que se llama detrusor, y hace que se contraiga involuntariamente, y por eso dan los deseos. Es normal hasta cierto punto que experimentemos deseos de ir al baño con estas maniobras provocadoras, pero lo que no es normal es que tengamos una fuga de orina, ¿no? Que se moje la ropa interior. Que no tengan así, pero que no se fugue. Relativamente normal pudiera ser que den ganas, pero no que se fugue. Oye, y ¿en qué periodo o en qué grupos de edad se presenta más este problema? Ya nos decías, hay algún grupo en especial, pero ¿cambia la situación cuando se presenta en otro grupo de edad, por ejemplo, muy jóvenes? Sí, dependiendo del grupo de edad de la paciente en cuestión, el abordaje es diferente, pero sí está claramente demostrado que la incontinencia urinaria es más frecuente a partir de los 45 o 50 años, que ahí hay la conjunción de varios factores, entre ellos el cese en la producción de estrógenos. Es cuando empieza a llegar la menopausia. Los mecanismos de continencia, lo que hace que la mujer no pierde, está muy ligado a la producción de estrógenos. Y cuando se presenta en alguna mujer joven, ¿tiene que ver con antecedentes de partos, de episiotomías, ese tipo de cosas?
o no tiene ninguna relación? La de esfuerzo sí tiene una relación directa con los partos. La incontinencia urinaria de esfuerzo tiene, de hecho, uno de los factores de riesgo más importante es tener varios partos. Con esto no estoy diciendo que no debamos de tener partos o atender partos, pero ese factor de riesgo sí, varias condiciones se conjugan durante la atención, ¿no? Por eso es importante pues acercarse con un profesional. Eso es muy importante y lo vamos a tratar más adelante en con quién dirigirse y por qué es tan importante dirigirse con el especialista adecuado. Ahora, aquí en la región, en Michoacán y estados que acuden a consulta de tu consulta, porque sé que vienen de muchos estados a atenderse contigo. En tu casuística ya nos hablaste de las estadísticas a nivel mundial, pero aquí en Michoacán, en esta región del país, ¿cambian esas estadísticas? ¿Hay algunos otros factores que puedan influir en eso o son los mismos que los del resto del mundo? Son los mismos que el resto del mundo. Sí hay en comunidades o en situaciones muy específicas por cuestiones religiosas, sociales o culturales donde se tienen muchos hijos, ahí la incidencia es mucho mayor, pero en una población donde la media de hijos es de dos y punto y cachito, la prevalencia es más o menos a nivel mundial, la misma. Ok, muy bien. Si nos permites, Juan, vamos a ir a una pausa y bueno, yo quiero dejarte una pregunta en el aire que ya después de la pausa, si tú nos haces favor de contestarla, es precisamente el cómo abordas cuando llega una paciente a la consulta contigo. Obviamente haces una historia clínica, pero hay ciertos síntomas picuas que sí que te identificados, así característicos que dices tú, desde cuando te empieza a decir que tiene ese síntoma, sin necesidad de estudios de gabinete o algún otro estudio que hagas de imagen, algo, te puedes decir, tiene una incontinencia urinaria con ese síntoma nada más que nos dice. Y si hay diferentes tipos de tratamientos, que entiendo que así es, esa sería la pregunta que te dejaría pendiente. Y para usted que está siguiéndonos, recuerde que estamos hablando del tema incontinencia urinaria en la mujer con el doctor Juan Tinajero Corona, que es especialista en ginecología y tiene una subespecialidad en uroginecología, es presidente de la Federación Mexicana de Urogine. Y bueno, vamos a continuar abordando el tema. Por favor, continúa con nosotros. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica. Y nuestro invitado, el doctor Juan Tinajero Corona, especialista en ginecología y subespecialista en uroginecología. Antes de entrar a la respuesta a la pregunta, ¿cómo es correcto decir especialista en uroginecología o urogine? ¿Cómo lo denominan más en el gremio de la urología ginecológica? Urología ginecológica, para no estar diciéndolo mal, pero en realidad es sinonimia y de todas las formas. Urología ginecológica. El nombre correcto es urología ginecología, pero con mucha frecuencia se hace referencia a urogine. ¿Verdad? De repente la gente me llega y me dice, doctor, ya fui con el urogine, y es muy común como que el acortar la palabra. Estamos con una pregunta que dejamos al aire, Juan. Claro. ¿Cómo le haces tú con tus pacientes? Si hay algún síntoma en especial o un signo que digas tú, incontinencia. No, desde luego que la pérdida de la fuga de la orina puede ser el síntoma clave, pero hay esas condiciones que ya nos platicabas. ¿Y cómo lo empiezas a manejar? ¿Lo separas? ¿Hay algunos medios de diagnóstico, estudios sobre todo? Y puedes empezar con las formas de tratamiento. Sí, el abordaje de la incontinencia es muy amplio. En realidad, como tú decías, el síntoma pivote por lo que la paciente acude generalmente a consulta es por la pérdida involuntaria de orina. Pero como hablábamos hace unos minutos, hay muchos tipos de incontinencia. Ya hablábamos de la de esfuerzo, hablábamos de la de urgencia. Hay otro tipo de incontinencia que se llama por rebosamiento. Aquí justo la vejiga no vacía.
permanece todo el tiempo llena, y entonces, al igual que si tú tienes un vaso completamente lleno, es muy fácil que se vierta el contenido. En este tipo de incontinencia la vejiga siempre está llena, y entonces se está saliendo la orina porque permanentemente está llena y se está vaciando. Se llama por rebosamiento. Hay incontinencias por fístulas. Hay muchísimos tipos de incontinencias, y entonces aquí hay que establecer primero el tipo de incontinencia para después establecer un plan de manejo y tratamiento. Algo que paralelo vamos estudiando es el impacto sobre la calidad de vida, que es algo que no hemos hablado, pero que pocas veces se habla, pero son pacientes que tienen un impacto en la calidad de vida impresionante, ¿no? Dependiendo del grupo etario va afectando la calidad de vida, pero en los adultos mayores, algunos lo habrán visto con algún familiar o algún motivo, son pacientes que se empiezan a aislar, dejan de ir a actividades deportivas, actividades sociales, actividades familiares por el miedo a tener una pérdida, o porque están constantemente teniendo pérdida y se perciben con aroma a orina, y eso hace que tengan un aislamiento familiar y social, y con repercusiones además al estado de salud mental, ¿no? Y psicológicas. Entonces abordamos la incontinencia por establecer cuál es el tipo de incontinencia. Primero, cada una de ellas tiene un tratamiento diferente. Empiezo. La incontinencia de esfuerzo, por ejemplo, que es por el daño en el esfínter y en el piso pélvico, lo que le da soporte, generalmente el tratamiento es quirúrgico. Se coloca un sling, que es una prótesis, una malla que va debajo de la uretra y le da soporte a la uretra, y eso le devuelve la continencia a la paciente. En los casos no tan graves podemos intentar el tratamiento no quirúrgico, que es la rehabilitación del piso pélvico. Hay clínicas especializadas de rehabilitación del piso pélvico, y entonces empiezan a hacer ejercicios como estos famosos de Kegel, pero con un aparato, conducidos por una fisioterapeuta y con un esquema de tratamiento adecuado, ¿no? Como cuando vas al gimnasio, que está tu instructor enseñándote a cómo hacer los ejercicios. Y este tipo de clínicas que son especializadas para este tipo de problemas o de rehabilitación funcionan, pero bien diagnosticado, que es el caso de esta paciente que nos estás hablando, por ejemplo. Sí, claro. Debe haber primero un diagnóstico adecuado, porque implementar tanto un tratamiento conservador en rehabilitación como quirúrgico sin un diagnóstico adecuado, el resultado definitivamente no va a ser el adecuado. Para el tipo de incontinencia de urgencia, recordemos que es en el que la paciente tiene un deseo imperioso de ir a orinar y pierde orina antes de ir al baño, de llegar al baño. Hay muchos tipos de tratamiento. La primera línea es farmacológico. Hay medicinas que regulan estas contracciones involuntarias y desordenadas de la vejiga. Entonces debemos empezar con medicina, algunos cambios en los hábitos de micción de la paciente. Les enseñamos cómo orinar, en qué momentos orinar. Retiramos algunos alimentos que pueden ser irritativos para la vejiga, y damos un esquema sobre los hábitos de ingesta de líquidos. Eso es como la primera línea de tratamiento. Existe también rehabilitación de piso pélvico, que también para casos algunos de es diferente a la del esfuerzo, pero también es dentro de una clínica de rehabilitación. Es muy chistoso porque es con unos electrodos en los tobillos que producen unas descargas eléctricas y regulan el mal funcionamiento de la vejiga. Existe Botox, que tanto usan ustedes, los plásticos. Botox intravesical, se coloca Botox dentro de la vejiga y produce que el músculo se vuelva un poco más flácido y disminuya las contracciones, la severidad de las contracciones.
para el tipo de incontinencia por rebosamiento es uno de los incontinencias más difíciles de tratar. Ahí requerimos estudios más complejos de gabinete, de urodinamia. El estudio de urodinamia es un estudio neuro en el que vemos todo el funcionamiento de la vejiga, y ahí hay que establecer dentro de ese gran grupo de incontinencias por rebosamiento cuál es la causa y atacarla. Es la de peor pronóstico y la más complicada de diagnosticar y de tratar, pero existe. No es la más frecuente. Y cuando dices, es la más difícil, los resultados son menos. Digamos que está en tercer lugar. ¿Y en qué lugar está? Porque si eso es, pues como que ya tiene que preocupar el hecho de que la de esfuerzo, la primero, la de urgencia, la segundo, mixta, que con mucha frecuencia coexiste la de esfuerzo y la de urgencia, probablemente sea el segundo o tercer lugar, y después la de rebosamiento. Y hay otro tipo de incontinencias que se llaman continuas por fístulas, ¿no? Por orificios anómalos entre la vejiga y la vagina, casi siempre secundarios a cirugías. Y bueno, el tratamiento es corregir esa fístula, ¿no? Ahora bien, ¿tiene alguna relación con el grupo de edad, la de rebosamiento? ¿Se presenta con más frecuencia en algún grupo de edad? En adultos mayores, generalmente diabéticos por neuropatía diabética que también afecta la vejiga. Pero sí es quizá el grupo más frecuente, ¿no? Okay. Y en algunas pacientes que puedan tener algunos problemas neurológicos a nivel de columna también. Eso también puede afectar la contractibilidad de la vejiga, sí. Ahora, ahorita que mencionabas de lo del Botox, quiero hacer una observación. Cuando les dice uno que propones la aplicación de Botox, la gente las pacientes piensan que es un producto de belleza el Botox, porque lo relacionan, porque ven las noticias, porque ven la publicidad y dicen, Botox, me voy a poner bella, me voy a poner Botox. De ahí que pues, se ha popularizado y de repente hasta se abusa en el uso en algunos establecimientos en donde no hay ningún médico siquiera. Pero bueno, mi comentario, ese es otro punto aparte. Mi comentario va dirigido a que no es un producto de belleza el Botox. El Botox es un medicamento, y yo siempre se lo digo a las pacientes, es un medicamento que se llama toxina botulínica, que es utilizado porque tiene en diferentes especialidades, porque tiene la misma función en todas las especialidades, porque es el mismo medicamento, que es la de suavizar, relajar ese tejido muscular, esas fibras musculares, y bueno, en cirugía plástica les ayuda para la expresión, para que se vean menos las arrugas. En ginecología, bueno, sobre todo en urogine, para suavizar esa fuerza que tiene la vejiga, que puede estar con demasiada contracción y que esté ocasionando el problema de la incontinencia, ¿no? Entonces, lo aclaro porque podrán pensar, bueno, ¿por qué quiero tener bonita la vejiga, ¿no? ¿Para qué sin arrugas? No, de repente no hay que entenderlo así. Es una situación de un medicamento que tiene una función, ¿no? Sí, es parte de esta incorporación que ha habido con los años a la urología ginecológica de procedimientos de mínima invasión, que hoy día dentro de la urología ginecológica la inmensa mayoría de los procedimientos los podemos realizar por mínima invasión, ¿no? El Botox, que se puede colocar incluso con sedación, es un procedimiento ambulatorio. Los procedimientos antiincontinencia, que para la incontinencia de esfuerzo ya no es necesario abrir el abdomen y hacer estas cirugías inmensas que se hacían antaño. Hoy día son tres incisiones de medio centímetro cada una, y es un procedimiento prácticamente indoloro y no es ambulatorio por seguridad, pero en muchos países lo hacen ambulatorio. Yo he estado, ¿te refieres al stent? Sí. Yo he estado en una cirugía contigo, en alguna paciente que tuvimos en común, y bueno, pues la verdad es que en la forma en lo que, y se los voy a comentar ahorita, el experto es él, pero la forma en lo que, como lo aborda, inclusive por vía vaginal, y ni siquiera por vía laparoscópica, por vía vaginal, pues no
pues yo no tenía conocimiento de que fuera tan práctico esa vía, ¿no? ¿No puedes comentar algo de eso? Sí. Hoy día, durante muchos años, el estándar de oro, es decir, la cirugía que mejores resultados tenía a nivel mundial, es una cirugía que se llama operación de Bush, que necesariamente debíamos abrir el abdomen de la paciente, dejar una cicatriz como una cesárea, pero desde hace más o menos ya 15 años, esto es Sling, que he visto que pusimos en alguna ocasión, que es una prótesis, una malla muy chiquitita, es el estándar de oro a nivel mundial. Es una cirugía bien estandarizada, hecha por un profesional, tiene los mejores resultados a nivel mundial, la menor tasa de recidivas, es decir, de que la paciente pueda volver a presentar la enfermedad en el futuro, y el mejor resultado a largo plazo, ¿no? Tiene una efectividad del 95%, y como bien dijiste, es una cirugía que se hace vía vaginal y que literalmente requiere 3 incisiones, 2 de medio centímetro y una de 1 centímetro. Y con eso tienes para prácticamente ambulatoria. ¿O la puedes hacer? En muchos países se hace ambulatoria, pero en Europa sobre todo. En América Latina y los Estados Unidos requiere una noche de hospitalización. Sí, pero finalmente es un procedimiento que no tiene una recuperación tan pesada, una evolución tan difícil como una histerectomía, por ejemplo. La paciente está caminando el mismo día de la cirugía y sin sonda, ¿no? O sea, no dejamos sonda, que luego es una preocupación de las pacientes, ¿no? Sí, ¿se va a quedar con sonda? No, sí. Pues bueno, yo pedí esa cirugía y créanme que la paciente, porque la hemos estado siguiendo en la evolución, la paciente completamente se olvidó del problema. O sea, es, como dices, se devuelve la calidad de vida totalmente a como estaba antes de su problema, o que estaba así desde hace muchos años, y ella no recordaba cómo se sentía, por lo que me ha dicho, el no ir tantas veces al baño, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno que existe, y vamos a continuar hablando. Si me permites, vamos a ir a una pausa y regresamos. Continúa con nosotros, estamos aquí en el programa Consulta Médica hablando de incontinencia urinaria en la mujer, y bueno, nuestro invitado Juan Tinajero Corona, especialista en ginecología y urología ginecológica. Espero haberlo dicho bien. Regresamos. Bueno, pues estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica, en que estamos hablando del tema incontinencia urinaria. Nuestro invitado, Juan Tinajero, un gran amigo, un gran especialista en urología ginecológica. Y bueno, vamos a entrar en esta etapa del programa para usted que nos acaba de sintonizar, decirle que nos vemos en todas las redes sociales a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Puede buscar Sistema Michoacano de Radio y Televisión y ahí nos puede encontrar. En esta sección del programa hablamos de los mitos y las realidades. Son mitos que nos envía la gente, que nos hace preguntas sobre el tema, y que bueno, tú como especialista y en el área nos tienes que decir si es cierto o no es cierto. Algunas cosas pueden ser chuscas, porque de repente las preguntas del auditorio así son. Una de las cosas que preguntan es si la incontinencia urinaria es la misma que el prolapso uterino, es decir, si es lo mismo que se salga la vejiga. Yo lo estoy convirtiendo, ¿verdad? Que se salga la vejiga, pregunta, y que se salga la orina, que si es lo mismo este problema. Sí, ese es un mito y una pregunta muy recurrente en consulta. No, definitivamente la vejiga caída o el recto o la matriz, que son los 3 órganos intrapélvicos que se pueden caer y que tratamos los uroginecólogos, todo eso se engloba en una enfermedad que se llama prolapso de órganos pélvicos, y otra muy diferente es la incontinencia urinaria. Son 2 enfermedades totalmente diferentes, con diagnóstico y tratamiento completamente diferentes, que cierto, coexisten con mucha frecuencia. Es decir, es frecuente que una paciente que tenga la vejiga caída o la matriz o el recto pueda tener incontinencia urinaria o incontinencia anal, que también vemos nosotros,
pero son diferentes enfermedades y se abordan diferentes. Un poco sería como creer que las anginas y la gripa fuese lo mismo porque están muy cerca todo, ¿no? Pues igual, coexisten con mucha frecuencia, pero son enfermedades diferentes y deben abordarse de manera diferente. Ok, eso es muy interesante porque de repente la sensación de que se está saliendo algo por el canal vaginal pudiera interpretarse como que es el tema del que estamos hablando, ¿no? Y de ahí deriva otro gran mito o creencia popular donde las pacientes dicen es que me operaron porque tenía la vejiga caída y sigo teniendo incontinencia urinaria y uno un poco preguntando qué hicieron y pues efectivamente la operaron pero solo para levantar la vejiga, corrigieron la enfermedad que se llama prolapso, pero no hicieron nada para corregir la incontinencia, otra enfermedad que requiere una cirugía anti-incontinencia. O que puede ser ocasionada por factores que inclusive ni con cirugía se pueda corregir, ¿no? Y entonces de ahí que diga, no te operes o no hagas o no X o Y porque no funciona. Pero es que trataron dos enfermedades diferentes con el tratamiento para una solamente, ¿no? Entonces se debe abordar de manera integral. Otra pregunta que nos hacen y que, bueno, dentro de los mitos nos dicen que, y ya va relacionada con la pregunta que yo te hice inicialmente en el tema, si era más frecuente en el hombre la incontinencia urinaria que en la mujer. Ya nos contestaste, ¿nos quieres? La mujer definitivamente es más frecuente por cuestiones anatómicas, ¿no? De cómo está constituido la longitud de la uretra en el hombre, en la mujer, el piso pélvico, lo que le da soporte a los órganos, y quizá dos grandes factores que son exclusivos de la mujer, que son la menopausia y los partos. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta que nos dicen que yo soy una persona que voy alrededor de 3 o 4 veces al baño en una hora, ¿sí? Pero me han dicho que estoy normal, que no tengo incontinencia urinaria. ¿Se puede considerar normal 4 o 5 veces en una hora? Si no tiene pérdida involuntaria de orina, efectivamente no tiene incontinencia, pero sí tiene algo que a reserva de estudiarla bien, que puede ser una vejiga hiperactiva o una frecuencia urinaria también se llama, porque no es normal orinar 4 veces en una hora. Más o menos la frecuencia urinaria normal, muchas mujeres seguro se van a sorprender porque por cuestiones culturales no se hace así, pero la frecuencia urinaria normal es de 6 a 8 veces en el transcurso del día, es decir, desde que se despierta hasta antes de irse a acostar, y por la noche no debemos de ir más que entre ninguna y una vez al día, a la noche. Entonces esto es no, porque si orina 4 veces en una hora, pues en 12 horas son 44 emisiones, 48 emisiones. Pues tiene que buscar una atención, ¿verdad? Tiene que buscar una atención para que se le diagnostique. Si no tiene pérdida de orina, no tiene incontinencia, pero sí tiene una vejiga hiperactiva seguramente. Habrá que buscar la causa. Hay otra pregunta. ¿El alcohol y la incontinencia urinaria tienen relación? No tienen relación con la incontinencia urinaria. El alcohol, recordarás, inhibe una hormona que se llama antidiurética, que justamente es la que hace que no orinemos tanto, y entonces con el alcohol lo que hacemos es orinar más veces, pero es un efecto transitorio solamente. Ok. Yo estaba interpretando esta pregunta como si tenía relación y qué bueno que no lo aclaras, si tenía relación el hecho de decir, a ver, fui al baño y alcancé a tener pérdida de la orina, pero porque pues estaba muy tomada la persona. Yo así lo estaba interpretando, ¿no? Ok, pues efectivamente tiene varias aristas. No, lo que sí pudiera es algunos refrescos y algunos vinos
algunos vinos tintos y algunos refrescos tienen tinturas colorantes que irritan la vejiga y entonces sí pudiera producir incontinencia, sobre todo de urgencias. Algunas uvas, hay mujeres que son muy sensibles a algunas uvas, o algunos refrescos muy populares de naranja, más que los de cola, y irritan mucho la vejiga. Y eso normalmente no lo sabe la gente. Sí, entonces, por eso es muy importante, digo aquí, este es un programa, Juan, que lo ve mucha gente. Es un programa que es muy visto porque es el único programa en la televisión michoacana en donde se tratan temas médicos y somos un referente para cualquier problema de salud. De repente la gente lo puede ver en las redes sociales y es interesante saber que existen diferentes bebidas que te pueden ocasionar esto precisamente. Y otro de los mitos que vienen aquí, que van relacionadas, que sí es cierto que los alimentos con picantes producen mayor urgencia de ir al baño. Nos preguntan aquí, ¿es correcto eso o se referirá a si tienen más incontinencia las pacientes por algunos alimentos? Pues como en muchas áreas de la medicina debemos individualizar, pero sí efectivamente hay medicamentos, hay alimentos que aumentan la frecuencia urinaria por el mismo principio de las bebidas, ¿no? Irritativo al urotelio, a la vejiga, a la capa que recubre la vejiga por dentro, se irrita y eso hace que vayan con mayor frecuencia al baño. Y si eso se llama vejiga hiperactiva, pero si además se acompaña de pérdida involuntaria de orina, pues también es incontinencia urinaria. Está interesante el mito, ¿no?, de los alimentos y con este tipo de problemas. No es tan mito, en algunas pacientes sí es muy clara la relación en la ingesta de algunas bebidas o algunos alimentos con que vayan más al baño. Pasa un poco como con la colitis, ¿no? Esto no es nada más en las mujeres, porque yo lo he notado que con ciertas bebidas, yo en lo personal sí también me produce un aumento en las veces que voy al baño. Y la tengo bien identificada con qué bebida, precisamente. El último mito o pregunta que nos hace la gente y que, pues sí, para algunas gentes es un mito, para otras pues es una realidad y puede tener relación, por lo que tú ya nos contestes, es que todas las mujeres que tienen más de 3 hijos tienen incontinencia urinaria. No, definitivamente es un mito. Hace unos minutos hablábamos de que efectivamente uno de los factores de riesgo más importantes para desencadenar incontinencia urinaria de esfuerzo concretamente pueden llegar a ser los partos, pero sin que con esto se quede en el ambiente como que no, que el parto es malo y debemos optar por la vía de nacimiento abdominal o cesárea. No, definitivamente no. Se deben conjuntar muchos factores, ¿no? Dentro del parto hay cosas que debiéramos tratar de evitar y que no siempre es posible en la práctica, pero por ejemplo el corte, la episiotomía, hoy día está en muchos países de Europa prácticamente en desuso, rutinaria, ¿no? Ya recordarás en el internado que a todas las pacientes se les recuerdo, no sabía que hacer. Hoy día se le debe hacer solo a la paciente que lo requiere. Eso es un factor protector para el piso pélvico. Hay algunas prácticas dentro de la obstetricia, de la atención de partos, que debieran de tratar de minimizarse en la medida de lo posible, como la utilización de forceps, el colocar un forceps, que son estas cucharas con las que luego ayudamos al nacimiento de la cabeza de los bebés. Eso es un factor de riesgo extra para bebés muy grandes al nacimiento, ¿no? Más de 3 kilos 800 por vía vaginal, por parto, también es un factor de riesgo extra, de tal forma que una paciente puede tener 2, 3 o 4 partos y no necesariamente desencadenar incontinencia. No, hay otro factor que es el individual, ¿no? Puede ser que una paciente con un solo parto de un bebé de un peso normal, sin forceps, sin episiotomía y desarrolla incontinencia urinaria. Bueno, eso es un tejidos, sí, propios tejidos. La calidad de
está demostrado, hay estudios publicados a nivel mundial donde el nivel de la calidad de la colágena de los tejidos de cada paciente tiene mucho que ver con el desarrollo de prolapso o de incontinencia. Y te voy a comentar algo relacionado con mi especialidad. Las pacientes que pierden, que están con bariátricas, pues que se operaron o que perdieron peso aunque no se hayan operado una cirugía bariátrica y que tienen esa flacidez de sus tejidos, no nada más es flacidez de la piel, tienen flacidez de todos los músculos, la pared muscular, y hace uno la cirugía, reconstruye uno la pared muscular del abdomen y al año pareciera que no le hubiera hecho uno nada al músculo. ¿Por qué? Porque otra vez está flojo. Eso es precisamente de lo que hablas. Si sucede con la piel y con los músculos de la pared, pues ¿por qué no con el piso pélvico, no? O con otras estructuras propias que condicionan la incontinencia urinaria. Otros factores durante el parto, pues es un parto muy prolongado, ¿no? Donde la paciente estuvo pujando durante muchas horas. Eso también es un factor de riesgo, ¿no? Y luego hay la conjunción del parto con algunos hábitos en la vida adulta, ¿no? Como aumentar de peso, eso es un factor de riesgo importante para el piso pélvico, cargar demasiadas cosas, hacer ejercicio. Hay ahora muchas modas, ¿no? De hacer ciertas rutinas de ejercicio muy pesadas, y eso daña al piso pélvico, ¿no? Entonces a veces no fue solamente el parto, sino algunas otras prácticas que adoptamos con la edad adulta. Si tú me permites, vamos a ir a una pausa y regresamos ya en la recta final de nuestro programa Consulta Médica. Por favor, continúe con nosotros. Pues ya estamos aquí de regreso y en la recta final de nuestro programa Consulta Médica, hablando del tema de incontinencia urinaria. Yo les quiero recordar que para usted que si acaba de sintonizarnos, pues váyase a las redes sociales y puede ver nuestro programa completo, este programa con mi amigo Juan Tinajero sobre incontinencia urinaria en la mujer. Estamos en todas las plataformas de redes sociales, a través del Sistema Mexicano de Radio y Televisión nos puede buscar y ahí puede ver el programa completo para que se entere. Y también un favor, las cosas interesantes y las que pueden ayudar a otras personas son las que hay que compartir en las redes sociales, no las cosas de morbo, chistes, que ni hasta memes deberíamos de compartir, pero bueno, esa parte de nuestra cultura no lo discuto, pero las cosas importantes como este tipo de información de salud que le puede servir para alguien que tenga un problema y que no sepa qué hacer ni con quién acudir, seguramente le va a ser de gran utilidad. Comparta nuestro programa, nuestro tema, por favor. Bueno, Juan, yo te conozco desde hace ya muchos años y sé toda la calidad académica que has tenido, todo el prestigio que tienes, pero yo quisiera hacerte una pregunta que siempre la hago. ¿Qué tuviste que hacer desde el principio que decidiste ser médico para poder llegar hasta donde estás? Cuéntanos qué pasó. Te lo pregunto en específico porque también este programa lo ven muchos médicos jóvenes, muchos médicos que están en espera de hacer una especialidad, que no es tan fácil hacer una especialidad, tú lo sabes. Y también lo ven muchos estudiantes de medicina, centros de salud, es un programa que se ve a través del Sistema Mexicano de Radio y Televisión, centros de salud, hospitales del sector salud aquí en el estado y en la clínica más retirada de nuestro estado sintonizan nuestro programa, Juan, y allá está un médico haciendo servicio social y le servirá mucho que le cuentes qué hiciste desde que estuviste en la facultad y por qué quisiste ser médico. Muy bien. Pues, ¿qué tuvimos que hacer? Al igual que en los que estudiamos en la Universidad Michoacana, en la Facultad de Medicina, pues 5 años de licenciatura y 2 más, ¿no? de servicio social e internado, que son los 7 años que necesitamos para graduarnos de médicos general. Después hacer el examen nacional de residencia, ¿no? Que en nuestra época duraba 2 días, ¿no? La mañana y la tarde de 2 días completos, qué locura. Y después 4 años de ginecología y obstetricia en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Perinatología, y una vez
al día siguiente de que me gradué de ginecólogo, empecé la subespecialidad ahí mismo en el Instituto Nacional de Perinatología, ya enfocado solamente en problemas uroginecológicos, en problemas de piso pélvico, prolapsos, incontinencias en la mujer, y fueron otros dos años más de la subespecialidad. Así que nosotros le decimos subespecialidad, pero debería ser una superespecialidad el término, ¿no? Porque es más allá de la especialidad. Eso, en aquel entonces el doctor Agüeda Wet, que era el director del hospital, justo es lo que él decía, que no era una sub, sino una supra especialidad. Sí, ¿y cuántos años tienes ejerciendo en tu práctica privada? Tengo ejerciendo aquí 18 años ya en la ciudad de Morelia. ¿Antes estabas en alguna ciudad? No. En cuanto terminé el segundo año de urología ginecológica, me regresé a Morelia. Okay. Así que no me fui a ningún otro lado. 10 años tienes aquí. Sí. Ahora bien, ¿por qué quisiste ser médico? Bueno, wow, es una pregunta, evadirme la respuesta. Una pregunta compleja. Yo creo que estas ganas de servir y de a la gente, o tratar a la comunidad, ¿no? Es una parte importante. No hay antecedentes de médicos en la familia, ¿no? Así que necesitamos esa influencia. Les digo yo, el primer loco en la familia, ¿no? Exactamente. Yo no quería entrar al tema de las alteraciones psiquiátricas, pero sí, un poco por locura también. Sí, pero bueno, te nació el hecho de ayudar a las pacientes. Eso fue lo que te movió. Sí. ¿Recuerdas alguna anécdota que te haya dicho después de eso, voy a ser médico, o sea, voy para allá? No, ahorita a la mente no me viene ninguna. Pero ¿Quisiste ser ginecólogo? Esto surge en el internado, en la época del internado, esta época hermosa, ¿no? Donde vivimos en el hospital, sin comer y sin dormir. Y pero es hermosa, ¿no? Hermosa, sí. Como te sabrás, como muchos sabrán, pues rotamos con las diferentes especialidades y creo que la parte de ver nacer un bebé, atender una paciente y ver cómo se va con la cara de felicidad, tanto la esposa como el esposo y con su nuevo hijo, eso creo que no tiene precio, ¿no? Es una especialidad linda donde a diferencia de otras especialidades generalmente damos buenas noticias, ¿no? El 99% de las veces vemos irse a casa gente contenta, ¿no? La familia con su bebé o sus bebés, ahora que los embarazos múltiples están tan de moda, y el 99% de las veces es una especialidad donde damos buenas noticias, a diferencia de otras, y vemos irse a la gente contenta. Bueno, pues yo quiero agradecerte personalmente y a nombre del sistema del equipo de producción del Sistema Mexicano de Radio y Televisión que nos has compartido toda esta información que seguramente les será de ayuda a las pacientes para lo de incontinencia urinaria y a los estudiantes y médicos que todavía están en formación. También les será mucho de ayuda toda esta información que nos acabas de platicar. ¿En dónde se pueden encontrar? ¿Dónde estás, Juan? Cuéntanos. Yo estoy en el consultorio 301, en la torre de consultorios del Hospital Ángel. Ahí pueden encontrar. Muy bien. Bueno, sus datos están apareciendo en las cintillas, así es que ahí puede tomar sus datos de contacto. Y bueno, yo quiero, además de agradecerte, Juan, decirte que esta es tu casa. Tú lo sabes y aquí estás invitado permanentemente para hablarnos de los temas que tú quieras. Y a usted que nos ha seguido la transmisión de este programa, recordarle que en nuestro programa tratamos temas de salud, que siempre tratamos de dar esa profundidad para que usted pueda no nada más conocer qué es la enfermedad, sino saber cómo evitarla y cómo practicar buenas prácticas, valga la redundancia, de salud, para evitar tener ese problema del que estamos hablando en este caso, de incontinencia urinaria en la mujer. Pero también quiero decirle que este programa pues siempre nos vemos acompañados por especialistas de los diferentes temas, como es el caso del día de hoy, y que son especialistas de un gran prestigio académico
y que pues tienen y nos dan toda la información que el sistema michoacano quiere que usted tenga cerca en su dispositivo a través de las redes sociales, en su casa, que la tenga con todo el acceso para que pueda cuidar su salud, que eso es algo muy importante. Yo le recuerdo que este tema cada semana se transmite en forma semanal y soy Martín Lira, cirujano plástico y conductor de este programa Consulta Médica. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias.